Un factor importante para el crecimiento económico de nuestro país es la inversión privada, siendo eje fundamental para el desarrollo de las sociedades en general. Los proyectos de inversión buscan el equilibrio con el cuidado del medio ambiente, la preservación de la salud, el bienestar de las comunidades y el respeto a sus derechos, siendo el objetivo cuidar el presente pensando en el futuro. El Estado peruano ha firmado un contrato de licencia con CNPC Perú, Sociedad Anónima, para la exploración y explotación de hidrocarburos en el lote 58, lo que permite hoy ejecutar el proyecto de desarrollo del lote 58, un proyecto de gran importancia para el país. El proyecto de desarrollo del lote 58 se encuentra ubicado en el departamento del Cusco, provincia de la Convención, en el distrito de Megantoni. Sus componentes abarcarán los territorios de las comunidades nativas de Camisea, Ticumpinia, Puerto Guayana y Cochiri, concluyendo en Malvinas. Este proyecto consta de 5 componentes principales. Locaciones de producción, donde se perforarán pozos nuevos, se completarán pozos existentes y se producirá el gas y líquidos de gas natural. Instalaciones para el manejo de producción. Incluye las líneas de flujo que transportan el gas desde las locaciones de producción hasta la planta de procesamiento y las estaciones de trampas donde se recolecta el gas. Planta de procesamiento, lugar donde se separa el gas en líquidos de gas natural y gas seco. Campamento base Urubamba, desde donde se dará el soporte logístico a las operaciones del proyecto. Ducto de transporte de líquidos de gas natural y gas seco. Tuberías que conducirán los líquidos de gas natural y gas seco desde la planta de procesamiento hacia los ductos de transporte disponibles. El gas se obtendrá desde las 5 locaciones de producción del proyecto. Taini, ubicado en el territorio de la comunidad nativa Cochiri. Paratori y Picha, ubicados en el territorio de la comunidad nativa Puerto Guayana. Urubamba B y Urubamba A, ubicados en el territorio de la comunidad nativa Ticumpinia. El gas que se produce en las locaciones se transporta por tuberías hacia las estaciones de trampas, donde se recolecta el gas. Estas estaciones sirven además para el mantenimiento de las líneas de flujo durante la etapa de producción. Estación A, ubicada en el territorio de la comunidad nativa Puerto Guayana, recolecta el gas de las locaciones Taini y Paratori. Estación Picha, ubicada en el territorio de la comunidad nativa Camisea, recolecta el gas de la locación Picha y de la estación A. Estación B, ubicada en el territorio de la comunidad nativa Camisea, recolecta el gas de las locaciones Urubamba A, Urubamba B y el gas que viene de la estación Picha. En la planta de procesamiento se separa el gas seco de los líquidos de gas natural y son enviados hacia los sistemas de transporte disponibles. La estación B se encuentra dentro de la planta de procesamiento de gas. El proyecto consta de 4 etapas: preparación, construcción, operación y mantenimiento, y la etapa de abandono. La etapa de preparación en la que se encuentra actualmente el proyecto consiste en obtener permisos y autorizaciones del Estado. Uno de ellos es el estudio de impacto ambiental. Establecer acuerdos con las comunidades para el uso de su territorio, así como otras actividades preliminares.
La etapa de construcción está dividida en dos partes. El transporte de equipos y materiales a la zona del proyecto se realizará vía terrestre desde Lima a Pucallpa o Atalaya, vía fluvial utilizando motochatas, barcazas y deslizadores hasta el campamento base, vía aérea con aviones desde Lima a los aeródromos de Malvinas y Nuevo Mundo, y también helicópteros desde el campamento base hasta las zonas de construcción. Una vez transportados los equipos y materiales, se iniciará con la etapa de construcción de los componentes, ejecutando la construcción de una nueva locación llamada Urubamba B, donde se realizarán trabajos de topografía, desbroce y limpieza de terreno, movimiento de tierras, obras de concreto, instalación de plataforma, instalación de campamentos, izaje de torre de perforación y la perforación de los pozos de producción, para finalmente proceder con la instalación de los equipos y tuberías para la producción del gas. Para la construcción de los ductos que recolectarán el gas y lo trasladarán hacia la zona de procesamiento, se realizarán actividades de topografía y nivelación, que permitirán el alineamiento del eje de derecho de vía, desbosque y desbroce, retiro de vegetación en un ancho de 25 metros que corresponden al derecho de vía, movimiento de tierras y zanjado, proceso de construcción del derecho de vía y excavación de zanjas de 1,5 metros de ancho y 1 metro a 1,5 metros de profundidad, dependiendo de la calidad del suelo. Tendido de tuberías, colocadas al lado de las zanjas. En algunas zonas se realizará el control de erosión para evitar el deslizamiento de los suelos. Soldadura de tuberías. Proceso de unificación de las tuberías. Colocación de los tubos en la zanja. Antes de cubrirlos completamente, se realizarán pruebas hidrostáticas llenando los tubos con agua a presión para detectar posibles fugas. Finalmente se procederá a la limpieza del área. Este proyecto requiere además la rehabilitación de las locaciones ya existentes, como Taini, Picha, Paratori y Urubamba A. Se construirán instalaciones como almacenes, sistemas de drenaje para lluvias, losas para soportar equipos de producción e instalación de tuberías de producción y pruebas que permitirán el adecuado funcionamiento de las locaciones durante el proceso de recolección del gas. Asimismo, se contempla la construcción de la planta de procesamiento de gas, que recibirá la producción de las 5 locaciones para su procesamiento. Finalizada la etapa de construcción, se iniciará con la etapa de operación y mantenimiento, fase de ejecución operativa del proyecto y mantenimiento de todos los equipos instalados. Ejecutadas estas actividades, el proyecto culmina con la etapa de abandono. Estas 4 etapas se desarrollarán durante la vigencia del contrato de licencia. La empresa CNPC Perú le ha encargado a la consultora Walsh Perú la elaboración del estudio de impacto ambiental del proyecto de desarrollo del lote 58. Pero, ¿qué es un estudio de impacto ambiental detallado? Un estudio de impacto ambiental detallado es un instrumento de gestión ambiental que permite identificar los posibles cambios que un proyecto puede generar en el medio ambiente donde se desarrolla. El estudio de impacto ambiental del proyecto de desarrollo del lote 58 será evaluado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, organismo público especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, quien revisará el presente estudio y evaluará su aprobación y certificación. ¿Qué información contiene un estudio de impacto ambiental detallado? Este documento contiene la descripción del proyecto, que establece las pautas para la ejecución del proyecto, las características del medio ambiente, que se encuentran en el entorno del proyecto, los posibles cambios que puedan generarse, las medidas o planes para prevenir, minimizar o mitigar esos posibles cambios. ¿Y dónde se realiza este estudio? Se realiza dentro del área de influencia del proyecto, que se divide en área de influencia directa e indirecta. El área de influencia directa
donde se ubican los componentes del proyecto y por ende se producen los principales cambios. En este caso, está conformada por áreas que ocupan los componentes y el derecho de vía de los ductos, ubicados en los territorios de las comunidades de Camisea, Ticumpinia, Puerto Guayana y Cochiri. Y el área de influencia indirecta es el área aledaña al área de influencia directa, donde se prevé que los efectos al ambiente sean en menor magnitud. Ya vimos un poco de qué se trata el proyecto. Ahora veamos cómo encontramos el entorno. En el medio físico se evaluaron las principales características del medio ambiente en el que se desarrollará el proyecto, como el clima, tipo y forma de suelo, el uso que se le da a las tierras y las características de los distintos cuerpos de agua que se ubican dentro de la zona del proyecto. Los principales resultados señalan que el clima en el área del proyecto es caluroso, con lluvias abundantes en verano, y la forma del suelo presenta lomas y colinas cubiertas por bosques y escasa agricultura. Asimismo, se identificó que este proyecto cruza quebradas y dos ríos principales, que son el Urubamba y el Picha. Este estudio también contempló la evaluación de la calidad del aire, agua y suelo, bajo los estándares vigentes, llegando a la conclusión de que la calidad del aire y los niveles de ruido ambiental son adecuados, así como la calidad de los suelos y el agua. Sin embargo, los estudios de calidad de agua revelan la presencia de minerales en la zona, observándose que el mercurio supera el estándar de calidad ambiental en el río Picha. En el medio biológico, durante 2 temporadas, húmeda entre marzo y abril y seca entre agosto y septiembre del 2017, se estudiaron a los seres vivos que habitan en la zona del proyecto. Esta labor fue realizada por un equipo de biólogos y asistentes locales. En la zona del proyecto se ubicaron 3 tipos de bosque. Bosque denso, que se caracteriza por su abundante vegetación. Bosque semidenso, que es más despejado y claro a la vista. Bosque ralo con pacal, espacio donde predomina la presencia de la paca. En total se encontraron 823 especies de plantas, entre las que se incluyen especies de uso alimenticio, medicinal, maderable, para la construcción, entre otros. De los diferentes bosques, el bosque ralo con pacal es el que presenta un mayor número de especies. En cuanto a árboles, se encontraron 476 especies en ambas temporadas, siendo las principales leche, cedro macho, lupuna, tornillo, entre otros de uso principalmente maderable. Otro grupo evaluado fueron los epífitos, plantas que crecen sobre otras plantas, como las orquídeas y los líquenes o musgos, que evidencian la buena calidad del bosque. De estas se registraron 339 especies. Un prófito es un árbol cualquiera que alberga diferentes epífitos, tanto vasculares y no vasculares, como briófitos, líquenes, aráceas, helechos, etc. Lo primero que se hace es hacer un delineado de 5 marcos de estos por cada estrato y deben estar distribuidos a lo largo de todo el fuste. Acto seguido se registran los epífitos en una libreta de campo, se colectan en una bolsa Ziploc debidamente codificada. Podemos encontrar helechos, briófitos, licófitos. Vamos a evaluar desde la base hasta la primera ramificación. El estrato 3, 4 y 5 lo evaluamos con binoculares o la cámara fotográfica. También se evaluaron a las aves y se identificaron 321 especies que se alimentan de semillas, insectos, frutos, entre otros. De los diferentes bosques, el bosque ralo con pacal es el que presenta un mayor número de especies, destacando la presencia de guacamayos, tucanes, picaflores, entre otros. En esta trocha hemos tenido la oportunidad de observar aves como las oropéndolas. Realizo 10 puntos de conteo a lo largo de toda la trocha. Este es el colibrí que ha caído en la red. La característica de los fetornis es la cola caudal larga. Estamos trabajando con las redes de niebla y nos acaba de caer un ave. Se puede reconocer en los carpinteros a los machos porque tienen la pluma de las cabezas de color rojo, como podemos ver acá.
Dentro de los mamíferos evaluados, se encontraron 98 especies en total, 20 especies de ratones, 39 especies de murciélagos y 39 especies de mamíferos grandes, entre los que se encuentran la sachavaca, el puma, el majás, venados, entre otros. De estos grupos, el de mamíferos mayores es el más aprovechado por la población. Estamos haciendo la evaluación de mamíferos mayores. En esta ocasión hemos encontrado huellas de tapirus. Vamos a ubicar un lugar para colocar las cámaras trampa. La cámara estará activa las 24 horas cada vez que el sensor detecte el movimiento y el calor del animal, se activará automáticamente. En estos momentos se va a proceder a hacer la instalación de las trampas para la captura de roedores y marsupiales. Asimismo, se evaluaron a los anfibios y reptiles. Se encontraron un total de 64 especies de anfibios, como ranas venenosas, sapitos, y 44 especies de reptiles, donde las culebras y boas resultan ser los grupos más abundantes. Para poder estudiar este grupo tan particular, tenemos diferentes metodologías. Consiste en establecer transectos o trochas lineales de 100 metros de largo por 2 metros de ancho, y la búsqueda se realiza durante ese recorrido. La asna charapita, como vulgarmente se lo conoce, lo hemos encontrado en este riachuelo, caminando por el borde. Se toman los datos como especie, número de individuos, características, dónde se le encontró, entre otros. El fin es de registrar todos los anfibios y reptiles presentes en esta zona. Para la evaluación de insectos en el área de estudio se eligieron 3 grupos: mariposas, polillas y escarabajos, registrándose un total de 186 especies. De estos, las mariposas y polillas de mayor tamaño resultan ser las más vistosas. Se evaluaron las plantas y animales que viven dentro y sobre los principales cuerpos de agua, donde se reportaron un total de 112 especies de peces, como el boquichico, palometa, carachama, entre otros. Como parte importante del ambiente en que vivimos, el estudio de impacto ambiental también contempla el estudio de las poblaciones que viven dentro del área de influencia. A través de entrevistas, encuestas y talleres de evaluación rural participativa, se recogió información muy importante para realizar la caracterización social de las comunidades aledañas al proyecto. Estas herramientas han permitido identificar que en el área de influencia la población es en su mayoría machiguenga y en menor grado ashaninka, siendo su población mayoritariamente joven, dedicada principalmente a la agricultura con fines de autoconsumo y con ciertos excedentes para su comercialización fuera de la comunidad, sin dejar de lado otras actividades tradicionales como la caza, la pesca y la recolección. El aspecto cultural es muy importante. Por ello, el estudio recogió información de las principales costumbres, mitos y usos tradicionales que le dan los pobladores a los recursos naturales que obtienen del bosque. Dentro de las principales preocupaciones de la población se encuentra la contaminación ambiental ocasionada por alguna falla en los componentes del proyecto, la afectación a los animales y plantas y el incremento de los males sociales. A fin de informar a la población los resultados obtenidos en el estudio, CNPC Perú y SENACE coordinaron el inicio de la implementación del Plan de Participación Ciudadana. Es un procedimiento que busca propiciar espacios informativos y de diálogo con el fin de conocer los intereses e inquietudes de los diferentes actores involucrados. Para este estudio, se tiene contemplado la realización de talleres informativos en 2 momentos clave: durante la elaboración del estudio de impacto ambiental y luego de presentado el estudio de impacto ambiental, además de la realización de 4 audiencias públicas. La ronda de talleres obligatorios durante la elaboración del estudio de impacto ambiental se realizó del 3 al 9 de noviembre del 2017 en las comunidades nativas de Camisea, Ticumpinia, Puerto Guayana, Cochiri y de forma complementaria en el anexo Campo Verde, con más de 350 asistentes, entre autoridades, personal de CNPC Perú, Walsh Perú y población local en general. Para la ronda de talleres, luego de presentado el estudio de impacto ambiental, se mantendrán las mismas 5 sedes, mientras que las audiencias públicas se desarrollarán solo en las 4 comunidades.
Los principales temas expuestos fueron características del proyecto, área de influencia, resultados de línea base ambiental y social. Estos espacios de diálogo permitieron absolver preguntas y aclarar dudas de la población, así como conocer sus expectativas respecto al proyecto. Posteriormente a la ejecución de los talleres, mediante el mecanismo complementario denominado equipo de promotores, se conversó con algunas de las personas asistentes a los talleres a fin de conocer sus percepciones y comentarios con respecto a las presentaciones realizadas. Asimismo, otro mecanismo complementario consiste en la instalación de buzones de sugerencia, los cuales han sido instalados en las comunidades nativas de Camisea, Ticumpinia, Puerto Guayana, Cochiri y el anexo Campo Verde, para recibir consultas y sugerencias al estudio de impacto ambiental. Estos buzones serán abiertos en 4 momentos: durante la elaboración del estudio de impacto ambiental, luego de presentado el estudio de impacto ambiental, durante las audiencias públicas y a los 15 días posteriores de la audiencia pública, en la que además se procederá al retiro de los buzones. La apertura de los buzones se realiza ante la presencia de la autoridad comunal y personal de CNPC Perú, generándose un acta de registro de las consultas y sugerencias encontradas, las mismas que serán oportunamente respondidas por CNPC mediante cartas dirigidas a los jefes de las comunidades nativas. Los buzones serán retirados 15 días calendario después de realizadas las audiencias públicas. Principales impactos y medidas de control. Algunos de los posibles impactos serían alteración de la calidad de aire e incremento de niveles sonoros y vibraciones a causa de los equipos y maquinarias a utilizar, especialmente durante la etapa de construcción. Por tal motivo, el programa de manejo del recurso aire propone el mantenimiento periódico de equipos y maquinarias para su correcto funcionamiento. Por otro lado, los vuelos de los helicópteros se realizarán a no menos de 1 kilómetro de los centros poblados y a 300 metros de altura. Alteración de la calidad del agua de los ríos y quebradas, que podría ser generado por el vertimiento de aguas residuales tratadas. Para ello, se cuenta con el programa de manejo de recurso hídrico, que contempla que las aguas residuales, previo a su disposición en los ríos Urubamba, Picha y Quebradas, serán procesadas en una planta de tratamiento. Cambio de uso de suelos. La habilitación de los componentes del proyecto implicará realizar cambios en los usos de suelos en las áreas comprometidas que presentan bosques en colinas, lomadas, terrazas y cultivos tropicales. La afectación de los bosques es considerada en el Plan de Compensación Ambiental. Afectación a la vegetación y animales, que podría ocurrir durante la habilitación de las zonas que se utilizarán como instalaciones para el proyecto. Por ello, a través del programa de manejo de flora y fauna, se conformará una brigada de alerta temprana que tendrá a su cargo la identificación de especies sensibles de plantas y animales para su evacuación durante las actividades de desbosque, así como para la identificación de áreas biológicas sensibles. Adicionalmente, se propone la creación de una brigada de rescate de orquídeas y bromelias, cuya labor consistirá en la selección de especies a ser rescatadas, acondicionadas y reubicadas durante la etapa de construcción, así como la instalación de puentes de dosel a lo largo del derecho de vía previa evaluación. Posibles discrepancias por el uso de tierras comunales. A fin de evitarlo, CNPC Perú cuenta con un plan de relaciones comunitarias que busca crear un clima saludable de relacionamiento empresa-comunidad. Entre sus programas cuenta con un programa de comunicación y un programa de compensación e indemnización por el uso de tierras, el cual se aplicará previo al inicio de las actividades de construcción y durante la ejecución del proyecto. Afectaciones a la zona de los recursos. Para prevenir la afectación de los recursos, a través del programa de monitoreo, se evaluará periódicamente la calidad de aire, ruido, agua, sedimentos, suelos. Además, se verificará que los efluentes de las operaciones no sean dañinos para el medio ambiente y que los residuos sean correctamente manejados, transportados y finalmente dispuestos. También se realizará el monitoreo de plantas y animales terrestres y acuáticos para verificar la implementación de las medidas ambientales, además del monitoreo socioeconómico y cultural para monitorear los cambios que pudiesen darse en la población por las actividades del proyecto. Todos estos monitoreos contarán con la participación activa de las comunidades a través del programa de monitoreo y vigilancia ciudadana que será ejecutado por el equipo de monitoreo socioambiental OYAIMA,
en el que participarán 2 representantes de cada comunidad vinculada al área de influencia directa del proyecto. Otros programas y planes de manejo ambiental a implementar durante la ejecución del proyecto serán: Programa de manejo de residuos, que contempla todas las medidas necesarias durante la generación, clasificación, recolección de residuos no peligrosos como madera, chatarra y plásticos, y residuos peligrosos como aceites, latas de pintura, grasa, entre otros, así como su transporte desde el campamento base hacia la ciudad de Lima para su disposición final a través de una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos. Plan de contingencia. Se contará con procedimientos y se ejecutarán simulacros a fin de estar preparados ante cualquier emergencia. Plan de compensación ambiental. Para compensar las áreas intervenidas por la instalación de los componentes del derecho de vía, las locaciones y otros, se realizará la revegetación de un hábitat alterado a fin de contribuir con la preservación de la biodiversidad. Plan de abandono. Una vez finalizadas las actividades del proyecto, se procederá con el cierre de las instalaciones del proyecto mediante la restauración de las áreas intervenidas, que incluyen labores de revegetación. En resumen, para todos los posibles impactos que el proyecto pudiera ocasionar, el estudio contempla una estrategia de manejo ambiental que busca prevenirlos, corregirlos, mitigarlos y controlarlos. Y con ello procurar que el entorno, luego del proyecto, quede en las mismas o mejores condiciones en las que se encontró.